Para todos los hermanos, muy buenos días. Hoy es domingo, el día del Señor, y nos complace estar reunidos en la casa del Señor. La palabra del Señor dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y alguien nos dijo, y yo creo que también es la responsabilidad nuestra decirle a otros, alguien nos invitó a la casa del Señor un día y por eso estamos acá. Y qué bueno que usted y yo podamos decirle a otros, ven a la casa del Señor. Y se cumple entonces la palabra que dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Quiero invitarles a abrir la palabra del Señor al libro de Colosenses, el capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3, 16. Es uno de los libros corticos de la Biblia, a veces es difícil encontrar. Colosenses 3, así que tienen media hora para hacerlo. Colosenses capítulo 3, el versículo 16. Bueno, dice así la palabra del Señor, Colosenses 3, 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. El tema de esta mañana lo he titulado El efecto de la palabra. ¿Cuáles son las consecuencias de la palabra del Señor en la vida de cada uno de nosotros como cristianos? La Reforma Protestante, que se inicia en Europa el 31 de octubre de 1517, nos dejó como legado volvernos a la palabra de Dios. Así que para nosotros los cristianos la palabra de Dios es nuestra regla de fe, es nuestra brújula, nos señala el camino que cada uno de nosotros debemos seguir. La palabra de Dios ha ejercido un poderoso efecto en personas, en familias, en sociedades y en naciones enteras. Y todavía la palabra del Señor sigue obrando en el corazón de muchas personas. Dios quiso que el pueblo de Israel fuese luz a las naciones y Él quiso mostrar todas las bendiciones que seguían a un pueblo que se rigiera bajo sus principios y sus mandatos. En el Salmo capítulo 33, el versículo 12, Salmo 33, 12, dice la palabra del Señor: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para Él. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Bienaventurada, feliz, dichosa la nación, la familia, el pueblo que invoca el nombre del Señor y que lo consideran su Dios. Cada uno de nosotros somos edificados y transformados por el poder de la palabra de Dios. Y creo que estamos aquí para dar fe de ello. Muchos de nosotros hemos visto el cambio y la transformación. Yo he conocido personas que tenían un genio insoportable y luego el Señor, cuando han venido al Señor, los ha tocado, los ha transformado. Así que en todo este tiempo de mi servicio al Señor he visto muchas personas ser tocadas y ser transformadas por el poder de Dios. Creo que usted también puede decir lo mismo: el Señor tocó mi corazón. Y a muchos de nosotros el Señor nos ha sacado de situaciones muy difíciles y estamos aquí para dar testimonio de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Dios usa el martillo y el cincel de su palabra para quitar todo aquello que deforma nuestra vida. Muchos de nosotros tenemos la forma que no debemos tener y el Señor usa su palabra para darnos la forma. Ella forma nuestra vida, forma nuestro carácter. Así que entre más grande sea nuestra deformidad, más duro va a ser el golpe de la palabra de Dios en nosotros. En el texto de Colosenses 3:16, donde el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia,
de Colosas y a cada uno de nosotros a permitir que la palabra del Señor more en abundancia, que haya abundancia, palabra de Dios en nuestros corazones. En este texto leído encontramos la exhortación del apóstol Pablo a llenar nuestro corazón de la palabra del Señor. ¿Cómo se evidencia la exhortación del apóstol Pablo a los colosenses a llenarse de la palabra de Dios? ¿Cómo se evidencia esta llenura de la palabra en una persona? ¿Cuál es el efecto que otros pueden ver en el corazón de una persona que está llena de la palabra del Señor? Y creo que, número uno, algunas evidencias de la llenura de la palabra de Dios en nuestras propias vidas. Número uno, se evidencia por su influencia transformadora en el corazón. Vamos a ver la palabra influenciando, tocando, cambiando, transformando el corazón de esta persona. En Romanos capítulo 1, el versículo 16, Romanos 1, 16, encontramos aquí las palabras del apóstol Pablo cuando hizo una definición del Evangelio. 1:16 dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, poder que transforma, poder que salva. Esto es lo que es el Evangelio, es la definición que el apóstol da al Evangelio, un poder que cambia. Así que cada uno de nosotros, y yo pudiera pasar aquí parte del día contándoles acerca de tantos hombres y mujeres que he visto ser cambiados y transformados a lo largo de mi trabajo pastoral. Y he visto a tantas personas como Dios ha obrado en cada uno de ellos, porque el Evangelio es poder que cambia, el Evangelio es un poder que transforma. Eso lo enseña la palabra del Señor. En Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es perfecta la palabra del Señor para cambiar, para convertir nuestra alma. Cuando un creyente decide practicar lo que la palabra enseña, estará en buenas relaciones con Dios, con su prójimo, vive en paz, en prosperidad, y Dios bendice cada cosa que esta persona emprenda. Al menos cada emprendimiento contará con la bendición del Señor. Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es mejor tener un poquito con la bendición de Dios que mucho sin ella, porque la bendición del Señor trae riqueza, riqueza de paz, riqueza de conocimiento, riqueza de vida a cada uno de nosotros. Entonces, número uno, ¿por qué debe morar la palabra de Dios abundantemente en nosotros? ¿Cuál es el propósito? Que la palabra more en nosotros. La evidencia de la vivencia de la palabra del Señor morando en nosotros es, número uno, la influencia transformadora. La palabra tiene poder que cambia y que transforma. Número dos, la abundancia de la palabra de Dios en el corazón. Cuando una persona recibe la palabra y se mete en la palabra de Dios va a abundar en su propia vida. Anhelamos que la palabra del Señor abunde en nosotros, que usted y yo podamos crear un superávit de la palabra del Señor, que podamos almacenar la palabra para que cuando la necesitemos podamos hallar en ella el recurso que nuestra alma está necesitando en el momento. Nuestro Señor Jesucristo almacenó la palabra de Dios en su corazón. ¿Usted se acuerda? En Mateo capítulo 4, cada vez que vino el diablo para tentarle, él siempre proclamó la palabra de Dios. Escrito está, porque él tenía la palabra morando abundantemente en su propio corazón.
Entonces vamos a ver una abundancia de la palabra del Señor en el corazón de esta persona. Lucas capítulo 6, versículo 45, Evangelio de Lucas 6, 45, dice la palabra: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca. El corazón se manifiesta por medio de nuestra boca. El corazón es el receptáculo de nuestros afectos más queridos. Todo aquello que usted ama, aprecia y valora, siempre lo pone en su corazón. Los buenos recuerdos los guardamos en nuestros corazones. En el libro de San Mateo, capítulo 12, Mateo capítulo 12, el versículo 34, dice la palabra del Señor. Mateo 12, 34. Dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestra boca expresa lo que está en el corazón. Usted solo puede dar lo que tiene. Si su corazón está lleno de fe, de amor, de paciencia, eso lo expresará con su propia boca. Eso será lo que vamos a manifestar. Usted guarda en el corazón lo que ama. Por eso el Señor pide que le amemos con todo el corazón. Porque si amamos al Señor con todo el corazón, vamos entonces a amarle del mismo modo. Usted puede descubrir los afectos del corazón de una persona por la manera como él habla de otras personas. Generalmente hablamos de las personas que amamos, hablamos lo bueno de esas personas. Usted no escuchará palabras de aliento de una persona amargada o resentida, porque eso tiene en su corazón amargura y resentimiento, pero cuando hay amor en nuestros corazones, hablaremos entonces del amor que está en el corazón. En este tiempo tenemos tanta abundancia de la palabra del Señor. Tenemos excelentes maestros y predicadores. Tenemos iglesias por todos lados. Usted puede encontrar hasta 3 iglesias en una sola cuadra. Tenemos libros, muy buenos libros que hablan tanto de Dios, pero hay una escasez. A pesar de tanta abundancia, hay una escasez de la palabra de Dios en el corazón de muchos cristianos. Creo que debemos preguntarnos por qué razón hay tanta escasez de la palabra en el corazón de los cristianos. Hay mucha pobreza espiritual en nuestras congregaciones. La falta del conocimiento de la palabra ha conducido a algunos creyentes a apartarse de su fe en Dios y de la doctrina bíblica. El lamento de Dios sobre Israel: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y está hablando de conocimiento de Dios. Israel tenía tanta información de Dios. Israel conoció las obras de Dios. Vieron el mar rojo abrirse, caer maná del cielo. Vieron salir agua de la roca, testimonios poderosos de la presencia de Dios en medio de ellos. Y luego Dios dice acerca de este pueblo que fue destruido porque le faltó conocimiento, porque Israel conoció solo las obras de Dios, pero ignoraba sus caminos. El mayor enemigo de nuestra fe es la ignorancia de la palabra de Dios. Cuando hay ausencia de la verdad, la mentira se levanta y se eleva a la categoría de verdad. Como pueblo de Dios necesitamos volvernos otra vez a su palabra y darle el lugar que ella debe ocupar en nuestros corazones. En el Salmo 119:11, David dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra que atesoramos en nuestros corazones tiene el poder de preservarnos contra el mal. En la parábola del sembrador, la semilla que cayó junto al camino representa la palabra que no llegó al corazón.
esa fue la palabra que cae junto al camino, que no tocó el corazón de la persona, y dice la Biblia que vinieron las aves del cielo y la comieron. La semilla que cayó en pedregales y creció rápidamente y se secó también muy pronto, representa el creyente que solo fue tocado en sus emociones, y el resultado emocional de ese toque emocional fue eso: mucha emoción, mucha emotividad, pero poco compromiso. Y así encontramos personas que son muy emotivas, pero muy poco comprometidas. A estas personas todo les parece una maravilla, están maravillados con la Biblia, están maravillados con los sermones, con todo lo que pasa en la iglesia, pero dice la palabra que son de corta durabilidad, y cuando llega el momento de prueba, estas personas entonces van a terminar su corta carrera con el Señor. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. Y esto se refiere a la enseñanza de la palabra, que la palabra debe abundar en cada uno de nuestros corazones, que debe haber abundancia de la palabra del Señor. Y cuando hay abundancia de la palabra, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando la palabra abunda en el corazón, usted y yo queremos enseñarla y compartirla con otras personas. Si la palabra está morando abundantemente en su corazón y en el mío, busquemos entonces otras personas a lo largo de esta semana para enseñarles la palabra del Señor. Toda persona que ha sido instruida en la palabra tiene la responsabilidad espiritual de instruir también a otras personas. Nuestro Señor Jesucristo dijo: de gracias recibisteis, dad de gracia. Busque una persona a quien usted pueda enseñarle lo que ha aprendido y lo que usted tiene en su corazón de la palabra del Señor. Muchos países en Latinoamérica erradicaron el analfabetismo. Muchos no sabían leer ni escribir, pero cuando una persona aprendía a leer y a escribir, tenía la responsabilidad de enseñar a leer y escribir a otras personas, y así erradicaron totalmente el analfabetismo de estas naciones. Así que nosotros somos llamados a compartir lo que hemos recibido del Señor. Compártalo con otra persona. Busque esta semana una o dos personas y comparta lo que usted ya sabe de la palabra del Señor. Comparta su saber con otros. No se lleve todo ese conocimiento abundante y rico que está en su corazón a la sepultura. Busquemos compartir con otras personas. Colosenses 3:16, expresamos entonces la palabra del Señor por medio de nuestras alabanzas. Hay que cantar la palabra, volvamos otra vez a cantar la palabra. Dice en Colosenses 3:16, cantando con gratitud al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Lamentablemente la iglesia de este tiempo ha perdido su himnología y a veces cantamos algunos cánticos que no tienen ningún contenido espiritual. Siempre invitamos a los hermanos de los coros en las iglesias que seleccionen bien los cánticos, que sean cánticos basados en la palabra del Señor, porque a veces escuchamos cánticos muy humanistas y que ni siquiera mencionan a Dios, que no tienen contenido espiritual. El canto es la expresión de lo que somos. Una persona expresa lo que es a través del cántico. El cántico, en el cántico podemos expresar lo que uno siente, lo expresa en el cántico. Algunas personas que se sienten muy tristes cantan canciones de tristeza. Cuando tenemos gozo vamos a cantar cánticos de alegría. Así que a través del cántico expresamos lo que somos, lo que sentimos y lo que esperamos. Hay cánticos de esperanza. Santiago 5:13 hace una pregunta: ¿está alguno alegre entre vosotros?
Y claro, si hay muchos alegres, ¿hay aquí hermanos alegres? ¿Hay? Amén, a muchos alegres. Y tenemos muchos motivos y razones por qué estar alegre. ¿Está alguno alegre? Entonces Santiago dice, cante alabanzas. Nos invita a cantar alabanzas al Señor. Y no cantamos para estar alegres, sino que cantamos porque estamos alegres. En el Salmo capítulo 28, versículo 7, Salmo 28, 7, dice la palabra del Señor: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En ti confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Se gozó mi corazón y con el cántico que entono delante del Señor le expreso mis alabanzas al Señor. En el Salmo capítulo 137 nos acordamos del pueblo de Israel cautivo allí en Babilonia, en el Salmo 137, y dice este salmo, que fue escrito por los cautivos en Babilonia, dice los primeros versículos: junto a los ríos de Babilonia allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos algunos de los cánticos, y los que nos habían llevado nos pedían alegría diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. La gente le decía: mire, no importa que estén cautivos, no importa que estén lejos de su patria, canten lo que ustedes cantaban. Y ellos colgaron sus arpas. Y en el versículo 4 dice: ¿cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra tu destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Así que el pueblo cantaba también de su esperanza. Cantamos porque tenemos gozo, cantamos expresando lo que nosotros somos. Expresamos nuestra fe, nuestra comunión con Dios, nuestra relación con los hermanos a través de los cánticos. También expresamos a través de ellos lo que sentimos, pero también cantamos lo que esperamos. Qué bueno alabar a Dios cuando el corazón está agradecido. Cantamos nuestra esperanza. Por eso generalmente cantamos ese hermoso himno que dice: más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Porque cada uno de nosotros como cristianos tenemos una esperanza. Hay una esperanza que aquí no nos quedamos, que nosotros nos vamos, y que cuando nos vamos a la casa del Padre, que más allá del sol, usted y yo tenemos un hogar donde pasaremos el resto de la eternidad. Tenemos una esperanza, esa es parte de la esperanza cristiana. Hay una esperanza que palpita en lo más profundo de nuestros propios corazones. Así que cantamos también de nuestra esperanza. Luego en Isaías capítulo 51:11, Isaías 51:11 dice la palabra del Señor, dice: ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Los hermanos tenían la esperanza que regresarían, que los cautivos regresarían otra vez a su pueblo, y por eso cantaban esta esperanza: volverán los redimidos de Jehová. Cierto que están lejos, están en el cautiverio en Babilonia, pero ellos regresarán, y cantaban su esperanza. Y nosotros como cristianos tenemos una esperanza. Alguien dijo que
Ninguna persona puede vivir el presente sin una esperanza futura. Y nosotros somos un pueblo de esperanza y tenemos esperanza en Dios y esperanza en las promesas del Señor que son ciertas. Somos un pueblo de esperanza. Hay esperanza en cada uno de nuestros corazones. Y algunas aplicaciones a nuestra propia vida. Primero, hacernos la pregunta, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestros corazones? ¿Qué lugar ocupa? Muchas veces la palabra del Señor solamente tal vez me puedo imaginar algunas experiencias en algunos hogares buscando la Biblia el domingo por la mañana, no la leyeron en el transcurso de la semana, pero el domingo hay que llevarla. ¿Dónde está la Biblia? Y la señora y el señor corriendo para encontrar la Biblia y poderla llevar a la iglesia. Pero es importante que traigamos la Biblia a la iglesia. Siempre animamos a los hermanos a cargar la Biblia. El celular puede ayudarnos, pero nunca va a ser equivalente a tener la Biblia y sacar la palabra del Señor. Carguemos siempre la palabra del Señor en nuestras manos. ¿Qué lugar ocupa la palabra del Señor en nuestras vidas? Primera de Pedro 2:2 dice el apóstol Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Cada uno de nosotros debemos tener un anhelo en nuestros corazones por recibir la palabra, anhelar la palabra. Lo primero que hace un bebé cuando nace es buscar el pecho de su madre para alimentarse, para recibir la leche materna. El bebé toma leche durante los 6 primeros meses. Y no puede hacer otra cosa sino tomar leche. Después le dan un tipo de comida más suave y después ya va a comer alimento sólido. Algunos creyentes se han quedado solamente con la leche, comiendo comida sólida, y por eso el apóstol Pedro habla que solamente tomaban leche. Entonces hay que avanzar, hermanos, hay que ir al alimento sólido de la palabra del Señor. Y algunos se han estancado, se quedaron en la leche espiritual y se estancaron. Hay que buscar la palabra, comer la palabra, masticar la palabra, nutrirnos con la palabra. Una señora de nuestra iglesia en la ciudad de Bogotá tenía 2 niñas y ella trabajaba en una empresa. Entonces buscó una señorita que le cuidara a sus 2 niñas y esta señorita venía todos los días y cuidaba a sus niñas. Y como esta señorita no quería cocinarle a las niñas, entonces les daba leche y les daba comida muy suave y las niñas fueron creciendo. Después cuando esta señorita se fue, la despiden de la casa, entonces la mamá se da cuenta que las niñas tenían un problema, que no podían masticar. Entonces las lleva al médico para que el médico dictaminara qué había ocurrido con estas niñas. Entonces el médico hace un examen exhaustivo de las 2 niñas y llegó a la conclusión que como las niñas nunca habían masticado porque no recibieron alimento sólido, se había degenerado el maxilar y había que empezar una terapia costosa y muy larga para poder desarrollarse otra vez el maxilar y pudieran masticar. Es importante, hermanos, que nosotros tengamos todos los dones del Señor ejercitados en nosotros, que mastiquemos la palabra, que nos nutramos, que nos alimentemos con la palabra del Señor. Cada día necesitamos nutrirnos y alimentarnos sólidamente con la palabra. En Amós capítulo 8, vamos a leer esos versículos de Amós, libro de Amós en el Antiguo Testamento. En el libro de Amós, capítulo 8, ese es un libro pequeño, difícil de encontrar también, pero ahí está en la Biblia. Algunos hermanos cuando no encuentran Amós piensan que se los han robado ya. Con esta inseguridad ya me robaron el libro de Amós. Bueno, libro de Amós. En el capítulo 8 del libro de Amós, el versículo 11 y 12, dice la palabra del Señor. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor,
en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de aguas, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Pero está hablando del Señor de un tiempo futuro, era una profecía para el pueblo de Israel en aquel tiempo, la profecía para el pueblo y también para el mundo entero. Dios habló de un tiempo de guerra para el pueblo de Israel que afectaría profundamente a Israel y al mundo. Y en esos momentos de gran crisis, el pueblo tendría hambre y sed de la palabra. El pueblo necesitaba buscar la dirección del Señor por medio de ella. Para aquel tiempo Israel estaba saturado y cansado y saciados de la palabra. El pueblo ya no querían más. Fue un pueblo que tuvieron tanta revelación de Dios, tenían profetas, maestros, sacerdotes que les instruían en la ley, y ya Israel se había cansado. Se habían cansado de oír la palabra de Dios. Y luego dice la Biblia que vendrán tiempos cuando la palabra escaseaba, y hubo tiempos de escasez también en la palabra del Señor. Primera de Samuel capítulo 3, versículo 1, dice la Biblia que en aquel tiempo la palabra del Señor escaseaba. Libro de Samuel 3:1. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y está hablando de una escasez de la palabra del Señor. Se escaseaba la palabra. Y allí en el libro de Oseas dice que la gente iría de costa a costa buscando la palabra y no la encontrarían. Aprovechemos nosotros, hermanos, que tenemos la palabra al alcance de nuestra mano y de nuestro oído para nutrirnos, para llenar nuestro corazón con la palabra del Señor, para materializar el consejo del apóstol Pablo de llenarnos con la palabra, de permitir que ella more abundantemente en nuestros corazones. Esta escasez de la palabra fue el juicio de Dios por rechazar la palabra cuando la tuvieron al alcance de su propia mano. Cuando Él habló, no quisieron oírle, y ahora están en crisis y quieren oír, y no hay profeta ni quien hable. Dios había abierto el oído del pueblo, pero el Señor cerró su boca para comunicarles su palabra. Proverbios capítulo 1, versículo 24. Proverbios 1, 24 dice la palabra del Señor. Proverbios 1, 24. Dice: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Y luego en el versículo 28 dice: entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Era parte del juicio de Dios a su pueblo, por cuanto Él llamó y habló y les exhortó, pero ellos cerraron su oído a la palabra del Señor, y como consecuencia de este cierre del corazón y de sus oídos, el Señor dijo: me van a buscar y no me van a encontrar. Hermanos, llenemos ahora nuestros corazones con la palabra del Señor, porque vendrán tiempos de escasez de la palabra de Dios. En este tiempo están creciendo las sectas, las enseñanzas falsas, erróneas, pero enseñanzas inimaginables. Falsas, por supuesto, están creciendo más que en cualquier otro momento, y es una amenaza contra la palabra del Señor. Hace algún tiempo llegó un matrimonio a nuestra iglesia y vinieron, golpearon la puerta y yo salgo para abrir. Bueno, ¿en qué les puedo servir? Y era pues la señora hablándome, y la primera pregunta que me hace la señora era: ¿sabías que Jesucristo es una mujer?
yo inmediatamente, como no estaba, yo solté la risa. Nunca había escuchado una barbaridad. Y le dije, señora, por Dios, yo nunca había escuchado una barbaridad tan grande como esa. Y solté la risa. Me causó tanta risa la barbaridad que la señora dijo. Tuve la oportunidad de compartirle un poco la palabra y luego la señora se va. Pero solamente para mencionarlo, que en este tiempo están creciendo tantas sectas, hay tantas religiones y doctrinas que dice la palabra que van a intentar apartar el oído para estas cosas, para oír estas cosas. Así que llenémonos con la palabra. Abra su corazón para recibir la palabra. Permite que ella more abundantemente en su vida. A los hermanos chinos les fueron quitadas las Biblias, pero ellos la memorizaron y podían citar un texto de memoria y luego predicar de ese texto. Ahora está la iglesia china creciendo, pero hubo un tiempo, unos años en el siglo pasado, cuando a los chinos les quitaron y les privaron de la Biblia, de la palabra del Señor. No sabemos si en algún momento nos priven de la palabra. Puede ser, hermano, como las cosas van de mal en peor. De pronto cierren nuestros templos y nos priven de la palabra, pero si la tenemos morando abundantemente en nuestros corazones, siempre va a haber abundancia de la palabra de Dios en nosotros. Dijo el apóstol Pablo, la palabra de Cristo more abundantemente en vuestros corazones. Salgamos de aquí esta mañana con el anhelo de recibir la palabra, de permitir que ella more en gran abundancia. Vamos a erradicar la pobreza de la palabra en el corazón y en la iglesia y vamos a volver y a centrarnos en la palabra y a permitir que la palabra del Señor abunde en cada uno de nuestros corazones. Hermanos, que el Señor los bendiga ricamente esta mañana. No sabemos si hay alguna persona nueva, vino alguien nuevo. No, yo creo que no. Entonces vamos a orar y vamos a agradecerle al Señor por su palabra. Esta mañana, Señor, venimos delante de tu presencia para darte gracias por tu palabra. Esta palabra, Señor, que tiene el poder de cambiar y transformar nuestros corazones. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por haber oído tu palabra. Permítanos, Señor, tener unos oídos sensibles y un corazón dispuesto a tu palabra. Permítenos, Señor, llenarnos de tu palabra y permitir que ella nos cambie, nos transforme y nos dirija. Gracias por enseñarnos tu palabra, por hacernos una iglesia amante de tu palabra y practicantes de ella. Pido que bendigas a este pueblo, Señor, que bendigas a los hermanos que están aquí, los que han viajado a otras ciudades, que tu mano sea sobre cada uno de ellos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga.